República Dominicana está en epidemia. El doctor César Mota y Madeleine Reynoso, pediatras ambos, nos están conversando del tema. César, preguntábamos sobre la situación de las estadísticas. ¿Cómo andamos? Bueno, Madeleine es que maneja un poco más las estadísticas. Yo la veo de un poquito antes. No, pero tú eres el crítico. Tú eres el crítico. No, y trabajo en las emergencias. No, tú eres el de emergencia. Tú eres el reactivo. Sí, cuando ya nosotros estamos viendo, ya estamos avisando infectología mía, pero están comenzando a llegar dengue. Y entonces ya Madeleine. Vamos a ver, Madeleine. Bueno, en la Dirección General de Epidemiología, en la semana epidemiológica 32 a nivel global, ya tenía un reporte de 2.800 casos, y eso tomando en cuenta que los que se notifican son los casos perceptibles, y en dengue hay un porcentaje elevado de pacientes asintomáticos que lamentablemente la población no siempre acude a buscar asistencia, entonces esos son subregistrados. En el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, que es de donde nosotros damos servicio, pues hasta la semana 32 hay 262 casos reportados, y de los que nos llegan, porque es un hospital de referencia nacional, de los casos que nos llegan, la mayor proporción viene del distrito, del Gran Santo Domingo, 85% de todos los casos, y los demás se van distribuyendo en Santo Domingo Este, en San Cristóbal. Hay un punto muy importante, no más grande que en el Gran Santo Domingo, pero sí de referimiento. Hay que ver los que se quedan allá y cómo esa distribución en cuanto a la incidencia y los casos se reportan a nivel global. Esos datos, 2000... Hablas de que llevamos 2000... Muchísimo más elevado, o sea, 2800, este año dijiste. se pudiera decir que es un año de brote. Hablábamos al inicio que es endémico, lo vemos en todo el año. Sin embargo, cuando hay una enfermedad que es endémica, se habla de hiperendemia. Entonces este puede ser un año hiperepidémico. Hiperepidémico. Si comparamos te preguntaba, los números hasta ahora, oficialmente andamos de... Los números, 264 casos en el hospital, pero en la Dirección General de Epidemiología tenemos aproximadamente 3.000 casos reportados. Es el boletín de la semana. De la 32. De la semana 32, el del Robert Reed. El de los casi 3.000 es de la semana 26. O sea que hay que ver la actualización. Estamos muy atrasados. Porque usted sabe que las actualizaciones de la DGEPI tienen que esperar el término de la semana. Sí, pero ellos no acaban de explicar por qué el retraso en la publicación de los boletines. Bueno. Porque ¿en qué semana estamos? En la 32. Iniciando la 32. Iniciando la 32. Por eso, vamos a decir que estamos en la 31. Y el boletín es del 26. Es de la semana 26. Por eso, entonces tenemos un retraso de un mes y pico. O sea, y los casos, por ejemplo, entrando ya junio, julio, sabemos, porque esos son los años pronosticados en dengue a nivel epidemiológico, se sabe todo de antemano. Se sabe cómo va a ser, se sabe el año que va a ser más difícil. Y se sabe que en República Dominicana, a partir de mayo, junio, julio, son los repuntes de casos. Por el tema de las lluvias, por el tema del calor, que eso puede cambiar de un país tropical a otro. Más de 120 países donde hay ese tipo de arbovirosis, pero aquí nos corresponde en ese periodo del año. Y algo muy característico también, como hay diferentes tipos de dengue, casi siempre podemos ver cómo es este dengue. El comportamiento. O sea, cómo se va a comportar este dengue. Porque no sé si tú recuerdas cuando éramos... Serotipo 2 es el que está circulando, que es bien terrible. Es bien terrible. Nos gustaría poder detallar eso de los tipos de dengue y la sintomatología que puede provocar en el paciente, pero antes de eso me gustaría que, ya que apunta de que ustedes en el hospital reciben los casos de todo el territorio nacional, que pudiéramos identificar. Que no deberíamos. Pero. Sí, no debería ser, pero lamentablemente es la realidad que vivimos. Entonces, que pudieran hablarnos si han identificado cuáles son las zonas que tienen una mayor exposición al dengue, para que también la gente tenga esa información a mano. Dentro de los datos de epidemiología de nuestro centro, tenemos que el 85 casos son del Distrito Nacional. Que tenemos 42, lo tengo aquí, 47 son de Santo Domingo Este. Tenemos 22 de San Cristóbal. O sea, y los demás casos... Si buscamos entonces Santo Domingo y uno de los municipios, que es allá ya Gran Santo Domingo, sumamos entonces entre Santo Domingo, entre el distrito aparte, y luego entonces los distintos municipios de Santo Domingo aparte. El distrito tiene 85. 85. Santo Domingo Este, 40. Tiene 47. 47. El norte 32 y oeste 40. Y entonces
definitivamente que Es aquí el problema. Gran Santo Domingo es Aquí, el problema. es aquí el problema. Es aquí. Sí, claro. O sea, que Pero esto es una de enfermedad- todos nacional, lugares, Santo Domingo. No, pero por tú eso tienes del entonces que sur. San Cristóbal es un barrio de la capital. claro. Pero me Sí. llama la atención porque, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que nuestro hospital es un hospital de referimiento nacional y yo no puedo extrapolar toda la presencia de la infección o de la enfermedad solamente a lo que nos llega. Claro. Pero, sin embargo, nos llegan del sur de muchos lugares y el que yo tengo aquí, que más caso presenta, es San Cristóbal, aunque usted Pero dice que es el San- patio, tiene razón. Pero también hay otro elemento, y es que San Cristóbal, ojo, es un hospital, el PINA, que es regional, Sí. que es, o sea, el hospital Juan Pablo Pina es un hospital que recibe de Ocoa, recibe de Baní, Baní. recibe de, ¿dónde más? Yo creo que todo el sur y el suroeste. Yo creo que recibe de San Juan, de Sí, o de sea, Barahona. pero sobre Se todo, paran ahí. pero sobre todo la influencia es Los más cercanos sí son Ocoa y Baní. Ibaní, Peravia. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ya San Cristóbal como tal tiene una densidad poblacional Enorme, altísima. enorme. Creo que San Cristóbal debe andar sobre los 400,000 habitantes. Habría Sí. que buscar los datos estadísticos. Buenos días. Adelante. Hola, hola. Un saludo para ustedes. Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Albert? Habla fuerte. ¿Todo bien? Sí, ¿se escucha ahora? Sí. Fortaleza. Bien, saludos a todos. Sí. Antes de mi intervención sobre un comentario que tengo sobre dengue, quisiera darle el pésame a Mauri, al doctor Felito Medina, que trabajó muchos años en salud pública, en seguridad social, conjuntamente con el equipo, valga la redundancia, del doctor Monegro y de Gómez Moscat. Así que mi pésame para su familia, si está escuchando el programa, que falleció. Déjame decir una cosa, en aquellos años, salud pública, encabezado por el doctor, precisamente el doctor Monegro y el doctor Gómez Moscat, instruían, sugerían y obligaban a una campaña agresiva en todas las provinciales de salud con relación al dengue permanente, directamente con la población, que la población sepa qué es el dengue, cómo se transmite, a qué hora pica la mosquita, por qué pica la mosquita y cómo usted puede evitar que la mosquita se reproduzca, moviendo el agua limpia y estancada, porque para que la mosquita se pueda reproducir tiene que picar, obtener sangre y buscar un agua limpia y estancada, clara y estancada y ponerla ahí. Entonces, en estos tiempos, a esa campaña estaba agresiva. Yo le pregunto a ustedes, ¿continuó esa campaña? Porque en aquellos casos los casos bajaron muchísimo. ¿Continuó esa campaña agresiva y directa con la población en República Dominicana? Un abrazo, señores. Muchas gracias, Albert. Gracias por tu valioso aporte y también nos unimos a las condolencias, caramba, sí. Madeline, ¿sigue siendo igual esto que Tiene señalaba, horario el mosquito con relación para al picar? horario y todo eso? ¿Se ha Realmente lo que está descrito es que la mosquita hembra, ¿verdad? Pica, es diurna, pica en En la el día. tarde. Pero nosotros hemos modificado tanto nuestra vida y este ritmo de vida. El tema es que a ella no le gusta mucho la luz. Y cuando tú ves que a ella le gusta mucho la luz y cuando estamos en la penumbra, en oscuridad, ella no pica. Pero nosotros estamos con las luces encendidas a las 8, a las 10 de la noche. Entonces las los 12, a la estudios... 1 de la mañana. Exactamente. Entonces los estudios entomológicos de aquí, que hacen muy buen trabajo, esa gente... ojalá que se estimule la gente a estudiar entomología para que eso se pueda Y pagan, controlar. pagan esa gente ahí. Yo me imagino que esa parte yo no la manejo. El tema es que ellos han determinado que el mosquito ya no tiene tanto predominio de horario por el tema de nuestro estilo de vida tan rápido Sí, y que sí, estamos sí. trabajando Y a plena le hemos luz. cambiado, y eso también, Y pues, eso le ha también lo cambiado trastorna. el ciclo El mosquito. y el ritmo circadiano Sí, al sí. mosquito. Sí, sí, El sí. mosquito entonces duerme de día, Tiene ¿verdad? posguardia el mosquito ahí. Entonces eso es importante conocerlo. Entonces, evidentemente que si comparamos entre años, el año pasado y este año, pues por mucho tenemos una gran incidencia Un año hiperepidémico. y un año entonces que es totalmente epidemiológico. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Bueno, yo pienso que, como decía el colega, ¿verdad? Me imagino que era médico por los Sí, términos Albert- que Albert, utilizaba. sí, sí, sí. El colega que Parte de este intervino, staff. exactamente, anteriormente, señores, hay que enfocarnos en la población, hay que enfocarnos En la en la, gente. en la eliminación de los criaderos. Mosquito. Y más allá, hay que documentar a las
las personas, a los usuarios, de cuándo identificar que su niño necesita demandar atención Muy médica. importante. Olviden el ajimorrón con lo demás. Que no, que el Ajimorrón pecho con paloma, guayaba. lo Cuéntame de eso, demás. cuéntame de eso. No, y dicho sea de paso, cuando tú tienes un paciente ingresado por dengue, nosotros no le interesa mucho la plaqueta y tú ves que están muy pendientes. ¿Cómo está la plaqueta? ¿Cómo está la plaqueta? Vamos a ver entonces, vamos a ver lo siguiente. Hay Me muchos gustaría- mitos, hay muchos mitos. Yo creo que es Sí, importante. sí, Pero Exacto. esos mitos son causantes de que ese paciente te Desinformación. llegue con una tarde. lipotimia, te llegue chocado a la emergencia, Y que te se llegue muera. con una Llega deshidratación. con los síntomas Claro. Y que fallezca. marcados. Y Porque que no es fallezca. lo mismo tú a captar a un niño que no tenga un estatus de deshidratación importante en plena extravasación, donde tú esos vasitos ni siquiera para canalizarlo puedes coger. Y ahí, y ahí es importante que entonces nosotros nos centremos. Primero, en que hay una necesidad, y yo quiero que nos tomemos un par de minutos para que nosotros veamos el tema de escenarios de países, por ejemplo, de nuestra región, donde tienen el tema educativo y la gente sabe, se informa adecuadamente, entonces actúa en consecuencia, y luego entonces ver las características que deben darnos alarma de que puede haber problemas, porque no hay dos dengue, de que no, que ese dengue es hemorrágico, a él le dio fue el hemorrágico, no, es que hay una complicación, hay una persona que se complica, Sí. y se complica ¿por qué? Bueno, porque llegó tarde, y esos aspectos de la población tiene que manejarlo. Entonces vamos a ver. Bueno, lo primero es que, y yo voy a hablar más por mi área, la sospecha de dengue no debería hacerse en emergencia. Y es donde más se da la sospecha de dengue. Porque el paciente tiene que llegar a la emergencia para que se sospeche que tiene dengue. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? El paciente tiene 1, 2 días de fiebre y no va a su pediatra de cabecera, no va a una atención primaria. O peor, va a la atención primaria y no le hace una evaluación adecuada o no tiene conciencia de lo que estábamos hablando, de que siempre va a De haber que hay dengue. mucho dengue. Exacto. Y ahora mismo hay mucho dengue. Claro. Entonces, quizá el paciente tú necesites citarlo en 48 horas para ver Entonces, cómo va. ¿cuáles son los síntomas, doctor? Aprovechando ahí, Sí. que el dengue prenden siempre las va a alarmas. presentar. Lo primero va a ser la fiebre, Fiebre. va a tener mialgias, o sea, dolor en lo que es las articulaciones, dolor en el cuerpecito. Ajá. En los niños tiene una característica que el niño se va a poner un poquito, nosotros decimos apagadito. Ujú. Se va Sí. a poner un poquito Sin hipoactivo, ánimos. como sin ánimo, Ok. ¿verdad? Y es un sin ánimo que no está relacionado con la fiebre. Tú le quitas la fiebre al niño y tú ves que él todavía se va a Sigue quedar un poquito Hipoactivo. lento. hipoactivo. Entonces, el dengue tiene esa característica. Tiene esa- fiebre y el dolor de muchachito se cuerpo. apaga. Sí. Le quitaste la fiebre y Sí. sigue apagado. Lo del rash y lo que son las petecas ya son manifestaciones un poquito ya de propio del tercer, cuarto, quinto día, que cuando comienzan a tener esa fuga de líquido, comienzan a bajar un poquito la plaqueta, que se ven los punticos, lo que son Sí. la peteca. Pero la primera 24 o 48 horas, eso es algo de atención primaria. Fiebre Eso es- sostenida. Lo y importante una es... fiebre sostenida. O sea, es una fiebre que no baja fácilmente o Y que no algo baja. muy importante es que la verdad es que los primeros síntomas de dengue son muy triviales y te puede dar parece Te pueden todo. confundir. Sí. te puede Ah. parecer a cualquier cosa. Incluso hay gente que le llega el niño con esa fiebre sostenida que lo puede confundir con una faringoamigdalitis. ¿Por qué? Porque el niño tiene esa fiebre en 40 con una el enrojecimiento faringoamigdalar sin placas, solo con el enrojecimiento y le dicen, no, mira, eso es como que O el sea, preludio". dengue también da esas manifestaciones a nivel sin de... placa, pero sí a porque nivel de la recuerden- garganta se le pone roja. Sí, porque recordemos que esa es la primera defensa, barrera de defensa defensa. del niño. Sí. Y Esa- los niños o sea, van a tener expresión ahí. Ahí tenemos unos vigilantes, Sí. ¿verdad? De todo el cuerpo que cuando hay un proceso se van Activar. a activar. Entonces eso no es amigdalitis, sino que eso es parte del El cuadro cuadro de, vírico. de ese virus, ¿no? Entonces, Lo más algo import- muy característico, esa fiebre sostenida, dolor retrocular, la cefalea, Dolor puede de tener cabeza, ¿no? vómitos, dolor de cabeza, que ellos te dicen como que le duele aquí atrás. Ujú. Los vómitos que pueden ser persistentes o no, y ya más adelante, como decía el doctor Mota, pues el dolor abdominal que viene a sentarse. ¿Por qué cuando duele hay la una barriga? fuga. Pero ya- ¿Por qué le duele la barriga? al Dame niño? interrumpirte un momentico. Entonces, Sí. porque vamos a ir por partes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? En esas 24 o 48 horas, y tan parte de las recomendaciones de la OPS, lo que se tiene que hacer es una hiperhidratación oral. Porque está el momento... ¿Qué es una hiperhidratación oral? ¿Qué es tan eso? sencillo como beber mucho líquido. Mucho Tomar líquido. mucho Y el líquido. niño puede ¿Qué es tomar lo- líquido, entonces dárselo por la boca, ¿no? Sí, dáselo por la Eso boca. es lo Sí. mejor. ¿Qué es lo que, y es lo que estaba diciendo Madeline? Que a veces queremos dejar al niño con
con una sospecha puede que tenga dengue y estamos en dengue, entonces comienzan a darle jugo de hemorro. Ay, Desde morro. antes, para que no le bajen la plaqueta. De por sí el juguito ese da una ansia y los muchachos no les gusta. No, y tiene una Entonces, gran carga de vitamina C que irrita el estómago. En un que proceso irrita donde ya le tú irrita el estás un estómago. poco, que te No va van a a querer, provocar entonces vómitos. lo importante de esto es Entonces, que no va a querer hidratarse. No Y consuman. la primera parte es la hidratación. ¿Con qué lo tengo que hidratar? Si lo pongo bien fácil, con lo que quiera el muchacho. Lo O que sea, él quiera. Lo que él quiera, mientras esté Que sea tragando, líquido, exacto. que sea líquido. Ok. Porque ¿qué pasa? Cuando tú tienes un proceso de que no ingiero las fiebres que son bien constantes, Te deshidrata mucho. Te deshidrata. Entonces, cuando el paciente va a entrar en la etapa crítica, que casi Deshidratado. siempre 3, 4, entonces tú vas a entrar deshidratado y para la fuga que tú vas a tener luego de líquido, que se va a hinchar y demás, pues tú vas a estar muy atrás y el corazón va a estar un poquito más forzadito. Entonces, hay que mantenerlo con la hidratación. Está la fiebre, está el dengue y la temperatura de ahora, ¿cómo está? No, estamos llegando Sí. a 40. Todos nosotros vamos a la calle, caminamos una esquina y ya estamos deshidratados. Ya no, la boca se nos hace seca, ya queremos agua. Imagínate un niño que su componente de todo es más agua. más agua. Entonces, hay que comenzar a orientar sobre prevención y demás, pero también sobre la hidratación. El tema de la hidratación Hidratación. adecuada. Y la hidratación adecuada. Y Y el, entonces- tema, y y ento- el- ajá. y el tema de, por ejemplo, del seguimiento en la consulta, ya si tú tienes un niño con fiebre sostenida, sacando de la cabeza que las clasificaciones van cambiando y lo que era real ayer, hoy es una gran mentira, pero hasta ahora, con los cambios del mosquito, ya no se habla de quinto, cuarto día específicamente. El paciente puede extravasar o tener expresiones clínicas tan rápido como a las 48, 72 horas. Entonces a veces dicen, no, O vamos sea, a un hemograma. puede hincharse. No hacerle No tiempo le a vamos a esa hacer un fiebre hemograma, no le alta. vamos a hacer nada porque el niño todavía no tiene 3 días. No, lo que hay es paciente. Vamos a hablar del paciente. Si el paciente tiene indicio clínico de que usted requiera hacerle un hemograma a su muchachito, hágaselo y oriéntelo y diga a la mamá, llámeme si vomita más de 3 veces en una hora. ¿Por qué? Llámeme o acuda a la emergencia si hace tal cosa, tal cosa. ¿Por qué los síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, el tema de la irritación estomacal, por qué ocurre eso en el dengue? El primer dato de shock en dengue, que dicen que es la taquicardia porque el cuerpo como bomba, ¿verdad? Empieza a mandar mucho fluido y es cierto, pero el primer dato de alarma en dengue es el dolor abdominal. O sea, porque un nos muchachito va a con decir fiebre que se dio la tiene fiebre. que tiene un día, que tiene 2 días, que paró la fiebre y tiene dolor abdominal y sigue malito, que usted lo ve que está malito, eso significa que hay peligro. Le voy a explicar. Señal de alarma. Cuando cae la fiebre en dengue, que nosotros siempre estamos esperando que Ya una está enfermedad buena la cosa, mejora, ¿verdad? que uno mejora, no. Ahí En hay dengue, problema. no. En dengue o tú pasas a resolutar absolutamente el cuadro o tú empiezas a agravar tu cuadro. ¿Por Cuando qué? cae la fiebre empiezas a extravasar. El primer indicio de extravasación es ese dolor sostenido, específicamente en hipocondrio derecho, porque tú vas a tener fuga que va a irritar todos esos nervios perivesiculares, va a engrosar la vesícula, de hecho se asocia con peor pronóstico en el caso del paciente. ¿Y por qué yo digo que eso antes de que el paciente empiece a decompensarse y esté taquicárdico? Porque yo digo que ese es el primer dato de alarma, porque ahí te está diciendo, oye, me falta líquido, me estoy fugando. Oh, pues está Ponme viendo por otro líquido lado el por líquido. donde sea, pero ponme líquido. Es un dato de alarma que tenemos que tener pendiente en el paciente, sobre todo en pediatría, a propósito de los números de dengue que rondan los 3.000 a nivel nacional. Nos vamos a una pausa, en breve regresamos. El tema de hoy, dengue en la República Dominicana.